Xolotl. En la mitología azteca, Xolotl era un dios del fuego y el relámpago. Comúnmente se lo representaba como un hombre con cabeza de perro. También era el dios de los gemelos, los monstruos, la desgracia, la enfermedad y las deformidades. Como un psicopompo, Xolotl guiaría a los muertos en su viaje a Mictlán, el más allá azteca. Xolotl es el hermano canino y gemelo de Quetzalcóatl, siendo la pareja hijos de la Virgen Chimalma, o de Coatlicue. Según el Códice Magliabechiano, Xolotl es hermano gemelo de Tlahuizcalpantecutli, señor del lucero del alba, uno de los títulos de Quetzalcóatl, quien representa a Venus en su fase ascendente, y con quien forma uno de los aspectos del dualismo de la serpiente emplumada, siendo Xolotl asociado a la fase descendente de Venus, la estrella vespertina. Contrario a la labor de Quetzalcóatl, vinculado al surgimiento o a la salida del sol, en algunos códices coincide la representación de Xolotl como el responsable de conducir al sol hacia el inframundo, es decir, acompañarlo en su recorrido cotidiano por el reino de la muerte. Esta idea sobre Xolotl se relaciona estrechamente con los atributos otorgados por los nahuas a los Xoloitzcuintles para acompañar y ayudar a sus amos en los caminos y obstáculos rumbo al Mictlán. Xolotl era el dios de las monstruosidades y deformidades. Usa la joya del viento retorcida en espiral y los adornos de oreja de Quetzalcóatl. Su trabajo era proteger al sol de los peligros del inframundo. Como doble de Quetzalcóatl, lleva su caracola Ejecatl, joya del viento. Este pectoral era el símbolo de Quetzalcóatl, Ejecatl y Xolotl, trinidad cuya importancia era primordial en la religión azteca. Xolotl tiene las cuencas de los ojos vacías. Eso se explica en la leyenda de Teotihuacán, en la que los dioses decidieron sacrificarse por el sol recién creado, el quinto sol. Xolotl se retiró de este sacrificio y lloró tanto que se le cayeron los ojos de las órbitas. Según la creación relatada en el Códice Florentino, después de que el quinto sol fue creado inicialmente, no se movió. En consecuencia, Ejecatl, dios del viento, comenzó a matar a todos los demás dioses para inducir el movimiento del sol recién creado. Xolotl, sin embargo, no estaba dispuesto a morir para dar movimiento al nuevo sol. Para evitar la muerte se escondió transformándose en una planta joven de maíz con 2 tallos, luego en una planta de agave de la especie Mexolotl, y más tarde en un animal anfibio, conocido como axolotl, ajolote. El dios Xolotl es, por lo tanto, un maestro transformador. Al final, Ejecatl logró encontrar y matar a Xolotl. Según otra versión del mito, Xolotl fue el encargado de aniquilarlos, abriéndoles el pecho con una navaja de pedernal, para luego sacrificarse él mismo. En el arte, Xolotl se representaba típicamente como un hombre con cabeza de perro, un esqueleto o un monstruo deforme con los pies invertidos. Sus 2 formas de animales espirituales son el perro Xoloitzcuintle y la especie de salamandra de agua conocida como axolotl, es decir, el ajolote. El perro Xoloitzcuintle sirvió como compañeros de los aztecas en esta vida y también en el más allá, ya que se han encontrado restos de perros y esculturas de perros en los entierros aztecas, incluidos algunos en el templo principal en Tenochtitlán. Los perros a menudo estaban sujetos a sacrificios rituales para que pudieran acompañar a su amo en su viaje a través del Mictlán, el inframundo. Su deber principal era ayudar a sus dueños a cruzar un río profundo y peligroso. Es posible que las esculturas de perros que también se encuentran en los entierros tuvieran la intención de ayudar a las personas en este viaje. La evidencia de la asociación entre Xolotl, perros, muerte y Mictlán en el hecho de que los mesoamericanos veían a los gemelos como monstruosidades antinaturales y, en consecuencia, comúnmente mataban a uno de los 2 gemelos poco después del nacimiento. Se especula que Xolotl representa al gemelo asesinado que habita en la oscuridad del Mictlán, mientras que Quetzalcóatl es el gemelo precioso que representa al gemelo sobreviviente que habita en la luz del sol. Xolotl también era el patrón del juego de pelota mesoamericano. Se argumenta que el juego de pelota simboliza el peligroso e incierto viaje nocturno del sol a través del inframundo. Xolotl
puede ayudar en el renacimiento del sol ya que posee el poder de entrar y salir del inframundo. Hermes es un dios olímpico en la antigua religión y mitología griega. Es considerado el heraldo de los dioses, siendo el mensajero personal del dios Zeus. También se le considera el protector de los mensajeros, viajeros, ladrones, mercaderes y oradores. Su equivalente romano es Mercurio. Es capaz de moverse rápida y libremente entre los mundos de lo mortal y lo divino, con la ayuda de sus sandalias aladas. Hermes desempeña el papel del psicopompo, la guía del alma, como un conductor de almas en el inframundo, en la tierra de Hades. En el mito, Hermes funciona como el emisario y mensajero de los dioses. A menudo se presenta como el hijo de Zeus y de la Pléyade Maya. Hermes es considerado como el embaucador divino. Sus atributos y símbolos incluyen la herma, el gallo, la tortuga, el morral o zurrón, la talaria, que son sus sandalias aladas, y el casco alado, o un simple petaso, sombrero de ala ancha de origen tesalio, así como la palmera, la cabra, el número 4, varias clases de peces, incienso. Sin embargo, su símbolo principal es el caduceo, un bastón entrelazado con dos serpientes. Este le fue regalado por el dios Apolo. El arma de Hermes era una espada dorada, o diamantina. Fue representado empuñando esta espada dorada en la guerra entre los dioses y los gigantes. Hermes fue representado como un joven apuesto y atlético, sin barba, o como un hombre mayor, barbudo. Como joven atlético, fue relacionado con la función de patrón de la infancia y la juventud, en los mitos, como, por ejemplo, el de Asclepio y Dionisio. Es él quien toma a los bebés abandonados y los lleva a un lugar seguro para los cuidadores, como un dios mensajero. En asociación con su papel como psicopompo, y dios que puede cruzar fácilmente las fronteras, Hermes es adorado de manera prominente como un mensajero, a menudo descrito como el mensajero de los dioses, ya que puede transmitir mensajes entre los reinos divinos, el inframundo y el mundo de los mortales. Ladrón, pícaro y estafador. Muchos mitos que describen la astucia y la destreza de Hermes llevaron al hecho de que este dios comenzó a ser percibido como el patrón de los pícaros y ladrones. En los himnos homéricos, Hermes es llamado líder de ladrones. Muchos mitos antiguos hablan de sus respectivas cualidades. Cuando era un bebé recién nacido, Hermes se escapó de su cuna, robó el ganado del dios Apolo y fabricó la primera lira con un caparazón de tortuga. De niño, Hermes robó el tridente de Poseidón, la espada de Ares, el arco y las flechas de Apolo, las tenazas a Hefesto, el cinturón de la diosa Afrodita, y el cetro de Zeus. Zeus estaba tan divertido con las payasadas del joven dios, que le otorgó un lugar como uno de los 12 dioses supremos del Olimpo. En otro mito, Zeus envió a Hermes a rescatar a su amante, Io, de manera disimulada, pero primero tenía que deshacerse de su temible guardián, el gigante de 100 ojos, Argos Panoptes. Hermes lo durmió con su música y luego lo mató con su espada. A partir de esta conquista se ganó el título de Argeipontes, asesino de Argos. Más tarde el robo cometido por el dios Hermes permitió a Zeus derrotar al terrible monstruo Tifón. El poderoso gigante, descendiente de Gea y Tártaro, logró atrapar a Zeus con anillos de serpiente. Después de eso, le arrancó los tendones de las piernas a Zeus y lo encerró en una cueva, colocando a la dragona Delfina como guardián. Posteriormente Hermes y Egipán robaron los tendones de la cueva, y los devolvieron al dios supremo. Para llevar a cabo sus muchas tareas, Hermes necesitaba la capacidad de moverse rápidamente por el aire, que le proporcionaban las sandalias aladas. Ellos, como muchos otros objetos mágicos de la mitología griega antigua, fueron hechos por el dios de la herrería Hefesto. Las sandalias aladas y una hoz hecha de diamante de Hermes fueron usadas por Perseo en el mito de Medusa. Estas sandalias aladas ayudaron a Perseo a escapar de la cueva de Medusa, y con la hoz decapitó a la gorgona. Se dice que Perseo, volando con las sandalias aladas de Hermes, liberó a Andrómeda del peligro del monstruo marino.
Después de completar sus hazañas, Perseo entregó las sandalias, entre otros objetos mágicos, a Hermes. Otro héroe que fue ayudado por Hermes fue Hércules, según Pseudo Apolodorus. Después de completar su educación, el joven Heracles recibió una espada de Hermes y armas de los otros dioses. Cuando Heracles descendió al inframundo, fue guiado por Hermes en su búsqueda para sacar a la superficie a Cerbero, el perro de 3 cabezas. Hermes, como psicopompo. La asociación entre Hermes y el inframundo está relacionada con su función como dios de las fronteras, el límite entre la vida y la muerte, pero se le considera un psicopompo, una deidad que ayuda a guiar las almas de los difuntos al más allá, y su imagen fue comúnmente representado en lápidas en la Grecia clásica. Según los antiguos griegos, el alma de una persona después de la muerte en forma de cierta sustancia aérea, se separaba del cuerpo. El papel del conductor de las almas de los muertos fue asignado a Hermes. La primera fijación literaria de esta función del mensajero de los dioses está contenida en la Odisea de Homero. Los escritos de Plutarco contienen una indicación de que 30 días después de la muerte de una persona, sus familiares deben ofrecer sacrificios a Hermes, ya que él acepta las almas de los muertos, como la tierra acepta sus cuerpos. La conmemoración de los muertos iba acompañada de sacrificios a Hermes. En Beocia y Argos, también en Corinto, Ática, en Lacedaemonia, Esparta. Su culto fue muy popular por toda la antigua Grecia, llegando a ser conocida en Asia Menor. El dios Hermes cumple un papel reconfortante en la ideología funeraria, pues asegura que el muerto no emprende en soledad su viaje sino que le espera como un amigo, un dios para guiarlo en los caminos de la muerte. Las valquirias. En la mitología nórdica, las valquirias o selectora de los muertos, es una de las numerosas figuras femeninas que guían las almas de los soldados nórdicos fallecidos por uno de 2 caminos. Los que mueren en la batalla eran llevados al Valhalla, del dios supremo, Odín, y la otra mitad eran llevados a Folkvangr, que significa, campo de la gente, es un prado o campo gobernado por la diosa Freya. Allí, los guerreros fallecidos se convierten en Einherjar, nórdico antiguo para luchadores únicos, o los que cayeron con honor. Cuando los Einherjar no se están preparando para los eventos de Ragnarok, las valquirias les llevan hidromiel, que proviene de la ubre de la cabra mágica Eidrun. Las valquirias también aparecen como amantes de los héroes y otros mortales, donde a veces se las describe como hijas de la realeza, a veces acompañadas de cuervos y ocasionalmente encarnadas en cisnes o caballos. La residencia habitual de las valquirias era Vingolf, situada cerca de Valhalla. Dicho salón tenía 540 puertas por donde entraban los guerreros para ser curados, deleitándose con su belleza. Las doncellas guerreras se representan con armadura, cascos con alas, con escudos y lanzas. Por el brillo de sus armaduras, según la leyenda, las auroras boreales aparecen en el cielo. La misión de las valquirias es acompañar a los héroes caídos al Valhalla. A veces se les otorga el derecho de decidir el resultado de la batalla, y otras veces solo cumplen las órdenes de Odín. Las valquirias aparecen en relatos de obras del siglo XIII, Prosa Edda y Edda Poética, 2 colecciones de relatos nórdicos anteriores, así como otras obras germánicas. El mito de las valquirias se transmitió originalmente de forma oral de generación en generación. Las valquirias son generalmente hijas de reyes de la tierra, o hijas del propio Odín, o guerreras vírgenes que han sido elegidas por los dioses para ir al cielo después de jurar servir a Odín. Se les conoce como vírgenes guerreras. Ellas llevan a los mejores guerreros caídos en combate al Salón del Valor, al Valhalla. El propósito de hacer esto es para engrosar las filas del ejército de Odín, antes de que llegue el crepúsculo de los dioses. Se asocian principalmente a imágenes, vistiendo yelmos dorados o yelmos plateados, túnicas de batalla ajustadas de color rojo sangre, yelmos en la cabeza decorados con plumas o con forma de ala de pájaro.
sosteniendo lanzas y escudos luminosos, y montando pequeños y delicados caballos voladores. Comúnmente se cree que son personificaciones de la niebla o las nubes. Las valquirias no solo eligen a los guerreros valientes en los campos de batalla terrestres, sino que también van al mar para elegir a los valientes guerreros moribundos de los barcos hundidos. En el Salón del Valhalla, servir a las almas de estos guerreros es también uno de los deberes de las valquirias. Según la creencia germánica, los guerreros Einherjar, caídos en combate, son conducidos a Valhalla por las valquirias. Viven allí sin preocupaciones, siendo el paraíso de un guerrero. Durante el día, luchan entre sí en simulacros en los que luchan hasta la muerte hasta que solo queda un guerrero en pie. Luego, las valquirias resucitan a los caídos con un beso. Por la noche beben juntos en feliz compañía. Ahí consumen aguamiel, de la ubre de la cabra Idrún, y carne del siempre renovado jabalí Sarimnir. Además, se consideraba un deber para cada guerrero buscar una vida después de la muerte en Valhalla. Esto solo era posible si moría en la batalla y por lo tanto, una muerte honorable. Por ejemplo, morir en casa de vejez era como una tragedia. Morir con honor en la guerra, o más tarde con una espada en la mano, era el objetivo de todo hombre en la vida para poder entrar en Valhalla. Los que no sucumbían a una muerte honorable llegaban al reino de la oscuridad de la diosa Hel, Helheim, que era considerado el verdadero reino de los muertos. Otras interpretaciones. No hay una distinción clara entre las valquirias y las nornas, que eran entidades que controlan el destino en la mitología nórdica. Por ejemplo, la valquiria Skuld pertenece a ambos. La visión clásica de las valquirias es como una doncella armada con lanzas y cascos brillantes, montadas en un caballo volador. Sin embargo, hoy se sabe que no siempre fue así. La verdadera montura de las valquirias era un lobo. Esto se describe en un descubrimiento realizado en Suecia, escrito sobre una antigua piedra rúnica conocida como rock. Se especula que en realidad sus monturas eran más como hordas de lobos, que se arrastraba entre los cuerpos de los guerreros muertos. Mientras que el lobo es la montura de la valquiria, esta también parece estar relacionada con el cuervo, un animal que aparece con frecuencia en la mitología nórdica, en particular, Hugin y Munin, los dos cuervos del dios supremo Odín. Ellos volaban sobre el campo de batalla y elegían los cuerpos, además de examinar los 9 mundos para Odín. En los poemas mitológicos como Edda poética, a las valquirias se les dan nombres significativos, como Skogul, agitador, Lok, estruendo de batalla y Gol, ruido de batalla entre otros. Sin embargo, en los cantos heroicos eran descritas como bandas de mujeres guerreras, entre las cuales solo se nombraba a la líder. Esta era invariablemente una mujer, la hermosa hija de un gran rey, a pesar de compartir algunas de las habilidades sobrenaturales de sus compañeras. La más famosa de las valquirias es Brynhildr, mejor conocida como Brunhilda. Brunhilda en la saga Volsunga. En esta saga el rey Budli es el padre de Brunhilda. Odín mandó a esta valquiria a decidir la lucha entre dos reyes. En vez de favorecer a Jalmundar, rey de los godos, ella decide ayudar a Agnar. Odín enojado la encarceló en un castillo, entre escudos rojos y blancos solapados, y la maldijo para que durmiera hasta que un hombre valiente la liberara. Para hacer más difícil su liberación, creó un círculo de fuego alrededor del lugar. El héroe Sigurd, también conocido como Sigfrido, llega hasta ella, la libera y recibe sus dones en agradecimiento. Se va, pero antes le promete volver para casarse con ella. Sin embargo, por un brebaje mágico, Sigurd se casa con Gudrun, Grimhilda en otras versiones y, más tarde, engaña a Brunhilda para que se case con su cuñado Gunther. Tiempo después, la valquiria se da cuenta de la treta y se venga de Sigurd, pero su muerte le pesa y se quita la vida para que su cuerpo esté junto a la tumba de Sigurd. Otro de los héroes relacionado con las valquirias fue Helgi Undingsbane. Helgi, con solo 15 años, venga a su padre matando a Unding, el rey de los sajones. Continúa con sus hazañas guerreras y un día, mientras se encuentra a bordo de su dracar,
es visitado por una valquiria llamada Sigrun, que puede cabalgar por el aire y sobre el mar y que conoce bien sus hazañas. Ella lo abraza y lo besa, y él inmediatamente se enamora de ella. Los dos se enamoran y Sigrun le dice a Helgi que su padre Ogni la ha prometido a Utbrod, el hijo del rey Granmar. Helgi invade el reino de Granmar y mata a cualquiera que se oponga a su relación. Solo queda vivo el hermano de Sigrun, Dagr, con la condición de que jure lealtad a Helgi. Sin embargo, Dagr está obligado por el honor a vengar a sus hermanos y después de haber convocado a Odín, el dios le da una lanza. Dagr mata a Helgi y vuelve con su hermana para contarle lo que hizo. La valquiria Sigrun somete a su hermano Dagr a una poderosa maldición tras la cual se ve obligado a vivir de la carroña en el bosque. El cadáver de Helgi es puesto en un túmulo funerario. Sigrun lo llora con tal intensidad que sus lágrimas lo golpean en el Valhalla, y caen como sangre sobre su pecho. A Helgi se le concede permiso para regresar con su afligida esposa por una sola noche, pero debe regresar antes de que cante el primer gallo. Sigrun cada noche va al túmulo con la esperanza de que él regrese. Cuando eso no sucede, se desvanece y muere de pena, pero reencarna de nuevo como una valquiria. En la siguiente vida, ella es la valquiria Kara, y Helgi renace como Helgi Adinjaskati. Bant. En la mitología etrusca, Bant es la deidad femenina perteneciente al inframundo que sostiene el pergamino del destino en su mano. Bant se representa en su calidad de psicopompo, guía las almas de los difuntos al inframundo. Ella se muestra en una variedad de formas en el arte funerario, como en pinturas de tumbas y sarcófagos. Bant a menudo está acompañada por figuras adicionales como Charun, el demonio azul que porta un gran martillo. Bant acompaña las almas de los muertos, protegiéndolos si es necesario y abriendo las puertas hacia el más allá. En sus manos sostenía una antorcha que iluminaba al difunto el camino por el inframundo. En la iconografía se la representa alada, vestida con un quitón corto, y a menudo se la muestra con el torso desnudo con tiras cruzadas sobre el pecho. A veces, las serpientes se enrollan alrededor de sus brazos o a través de su cabello. Su principal atributo es la antorcha. A veces empuña una espada, un pergamino o una llave grande. Bant ha sido interpretada como una diosa del destino, y usando esta asociación, el pergamino puede contener el destino del difunto. A veces sus alas también se muestran con ojos. El significado de Bant puede haber sido facilitar la transición de la vida a la muerte. En la tumba de François, en la necrópolis de Bulci, Bant está representada con alas multicolores mientras acompaña a los héroes Patroclo y Aquiles al inframundo. Tanto Bant como Charun solo se ven en la iconografía a partir del año 400 a.C., en el periodo medio del arte etrusco, aunque algunas inscripciones anteriores mencionan su nombre. Bant no tiene una contraparte directa en la mitología griega, y con mucha frecuencia, pero no siempre, se la ve alada. Aunque Bant no tiene una contraparte griega real, se la ha comparado con las furias griegas, las erinias, especialmente en publicaciones más antiguas. Esta es una asociación poco probable, ya que casi siempre se muestra en la iconografía etrusca como una guía benévola, no como un espíritu vengador, que las furias suelen representar. Bant está involucrada en una variedad de diferentes tipos de escenas en el arte etrusco.
Los tipos más comunes asocian su presencia con ocasiones de matanza y asesinato, incluidas escenas del ciclo troyano. De vez en cuando se la muestra saliendo del suelo en tales contextos, como se ve en una urna de cenizas de Chiusi. A veces incluso se la muestra como una figura solitaria decorando los lados de las urnas para cenizas. Otras escenas en las que está presente Bant involucran el encuentro y la escolta de los muertos, en el papel de psicopompos, que caminan, o son transportados a caballo a carro. En general, Bant se asocia con la muerte y el viaje del difunto al inframundo, pero de diferentes formas. Ella está presente en escenas del momento de la muerte, así como en escenas donde el difunto ya está completamente muerto y viajando al inframundo. Se la representa como una figura psicopompia benévola, en contraste con el amenazante Charun, su compañero ocasional.